abogada y directora ejecutiva del equipo latinoamericano de justicia y género, ELA. Natalia, ¿dónde está? ¿No está Natalia? Aquí estoy, aquí estoy. Ah, bueno. Muchas Hola gracias. Natalia, tiene la ¿Cómo le palabra. va, senadora? Muchas gracias. ¿Qué tal? Bueno, buenas tardes. Les agradezco la invitación a compartir algunas ideas que me gustaría transmitir como directora de ELA y también como integrante de REDAS, la Red de Acceso al Aborto Seguro en Argentina. Yo quisiera poner el foco de estos minutos en 3 puntos. El primero, el debate que estamos dando se construyó de manera colectiva, reflexiva y responsable a lo largo de muchos años. Este intercambio de ideas, de reflexiones y argumentos que se está llevando adelante en el Senado, como antes hizo la Cámara de Diputados, no está limitado a los días que compartimos en estas diversas reuniones informativas. Es un debate antiguo que llevó adelante el movimiento de mujeres y los feminismos desde hace muchos años. Llegó al Congreso en 2018 con la muy correcta lectura política, creo yo, que sin duda nuestra sociedad podía y debía escuchar y dar razones públicas acerca de la necesidad o no de modificar un marco legal que tiene casi 100 años. En 2018 escuchamos más de 170 horas de exposiciones de más de 800 personas. Ustedes dedicaron más de 33 horas de intercambios en el recinto de las 2 cámaras. Nada de eso fue un debate express, fue un debate rico en argumentos, en información, que hemos sistematizado para quien desee recuperar esa parte tan relevante de la historia reciente y que fue relevante para Argentina y para la región de América Latina. Lo hicimos en una publicación que llamamos De la clandestinidad al Congreso y que está disponible para quien quiera revisarla. Pero además de ese proceso tan público que se dio en el Congreso y que trascendió de manera tan amplia y masiva a la sociedad hace 2 años, este es un proceso que lleva décadas de construcción de consensos en el ámbito nacional e internacional, lleva décadas de construcción en acuerdos políticos, constitucionales y de derechos humanos de los que Argentina es parte. Y yo creo que es importante recordar que por lo menos desde la recuperación de la democracia en 1983, de la mano de ese primer gobierno democrático cuya reivindicación nos une como sociedad en cuanto a la decisión de asumir con consecuencia el compromiso de honrar los derechos humanos, de generar mejores condiciones posibles para el ejercicio de la libertad individual, todo eso es lo que nos trajo hasta acá. El segundo punto que quisiera comentar brevemente es acerca de la regulación del aborto como una posibilidad que es constitucional y convencionalmente aceptable. Todos los comités de tratados internacionales de derechos humanos indicaron en reiteradas oportunidades que nada en ellos prohíbe la regulación de la interrupción del embarazo. Es decir, no hay una jurisprudencia episódica, aislada, ocasional. Son pronunciamientos sostenidos, reiterados, que incluso fueron paulatinamente ampliados, siempre en el sentido de garantizar una mayor accesibilidad a la práctica por los graves efectos que genera su penalización y que impacta de una manera desproporcionada en las mujeres y en las personas que tienen menos acceso a la información o a los servicios de calidad. La compatibilidad con los tratados de derechos humanos fue explicada de manera magistral por la doctora Kemmelmacher, tanto en 2018 como nuevamente ahora más temprano, y no hay nada que yo pueda agregar. Por otro lado, quisiera recordar que la constitucionalidad de la regulación del aborto es tan poco controvertida que en 100 años de vigencia del Código Penal, como hoy lo conocemos, ningún tribunal de justicia de Argentina ha declarado la inconstitucionalidad de la norma que permite el aborto legal, en los casos en que hoy está permitido, cuando hay peligro para la vida, para la salud de la mujer o en los casos de violencia sexual. No dudo que pueda haber personas e instituciones médicas u otras que no compartan el contenido de esa norma o de otras. Es parte de su derecho sentir desacuerdo con las normas vigentes, pero eso no les quita vigencia y sin duda no les habilita a ignorar su existencia. El tercer punto que quería compartir con ustedes es enfocarnos en cuál es el tema a consideración de este Senado. El tema a consideración es bajo qué modalidad se regulará el acceso al aborto en Argentina.
En las legislaciones del mundo hay distintos sistemas regulatorios. Algunos, los más, recurren al derecho penal y otros no recurren al derecho penal. Los sistemas regulatorios que recurren al sistema penal lo hacen en uno o dos o la combinación de diferentes modalidades, por causales, por plazos o un sistema mixto que combina causales y plazos. Lo que Argentina tiene hoy, como desde hace 100 años, es un sistema de regulaciones de causales: peligro para la vida, peligro para la salud de la mujer y situaciones de violencia sexual. Este sistema de causales fue analizado de manera cuidadosa y pormenorizada por la Corte Suprema de Justicia en el caso Fall, donde concluyó la constitucionalidad y convencionalidad de esa norma. Una sentencia que recupera el valor de la autonomía de las mujeres, que muestra respeto por su derecho a la privacidad y que reconoce que las mujeres tenemos el derecho a denunciar los casos de violencia sexual, pero no la obligación de hacerlo. Me gustaría que no se tergiverse el sentido y sin duda no las palabras de lo que dijo la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la sentencia del caso Fall. Entonces, el punto a debate frente a este Senado es la decisión de incorporar en el marco normativo un plazo inicial de 14 semanas dentro del cual las mujeres no necesitarán someter sus razones al escrutinio del sistema de salud. En esas primeras 14 semanas las razones son suyas, son nuestras, son individuales, privadas, íntimas, pero no por eso son inexistentes o menos importantes. No son menos razonadas, evaluadas de manera cuidadosa. Quisiera citar un estudio de Silvina Ramos y Sandra Fernández Vázquez que analiza por qué abortan las mujeres. Muestra que son mujeres con hijos e hijas, que aman, que sufren, que desean, que reflexionan. Dicen en el estudio, y cito, la decisión de abortar es reflexiva y dilemática. Es reflexiva porque implica hacer un balance entre las circunstancias presentes y las expectativas con respecto a la vida futura. También es dilemática porque implica enfrentar mandatos e imágenes sociales que asocian a las mujeres a la maternidad y al aborto, al delito o la muerte. Las motivaciones por las que las mujeres abortan son variadas y pueden referir a cuestiones subjetivas o personales, pero también están sometidas a la injerencia o coacción de terceras personas significativas en las vidas de quienes abortan. Lo que este proyecto que ustedes tienen a consideración busca es garantizar las mejores condiciones para ese ejercicio de la libertad individual. Creer que sin la tutela del sistema sanitario, y eso es lo que significan las causales, las primeras semanas del embarazo, que sin la tutela del Estado, a través del sistema sanitario, las mujeres seremos irresponsables, irracionales, caprichosas, es incorrecto y francamente muy problemático. No le permitiríamos ese razonamiento al sistema de justicia, a quienes les exigimos que juzguen con perspectiva de género, es decir, sin estereotipos de género, sin ideas preconcebidas sobre cómo son o deben ser las mujeres, cómo deben comportarse, cómo debemos actuar. De la misma manera, el Congreso Nacional también debe legislar con perspectiva de género, reconociendo que las mujeres somos seres con autonomía, con racionalidad y capacidad de ejercer nuestra libertad. La aprobación del proyecto de ley permitirá esta transformación del sistema de regulación actual, que permitirá mayor apertura, una puerta de entrada más amplia, dando mayor libertad a las mujeres a tomar sus decisiones con confianza en que el sistema de salud está allí, que sabrá recibirnos, que seremos atendidas, que darán curso a nuestra solicitud, no nos ofrecerán el aborto, escucharán nuestro pedido de recibir información amplia, honesta, transparente, de buena fe. Y así serán minimizados los rechazos y las derivaciones continuas que empujan a las mujeres a la clandestinidad con los riesgos que esto implica, para que los abortos que hoy ya suceden se puedan hacer en el menor plazo posible y en las mejores condiciones sanitarias disponibles. Quienes defendemos estas ideas no tenemos duda que este es el tema de la agenda social y política de esta época. Y defendemos nuestras convicciones como lo hicimos antes, desde hace años, con quienes nos precedieron y nos enseñaron. Y lo hacemos de cara y en la compañía de las generaciones más jóvenes, de nuestras hijas, nuestras alumnas, que pueden no estar teniendo voz en estas audiencias, pero se hacen oír en todas partes,
Son jóvenes, hijas, hermanas, compañeras, que sin duda están mirando muy atentamente cómo, con qué argumentos se decide sobre sus derechos. La pregunta es en qué medida somos capaces como sociedad de reconocer sus espacios de libertad. Esa tradición de respeto por la autonomía, por la libertad individual, representan los valores fundamentales que compartimos como sociedad desde ese primer gobierno de la democracia recuperada en 1983. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, Presidenta. Quisiera responder a la pregunta respecto de si hay otra práctica médica que se garantice mediante la persecución penal. Y lo que quisiera decir es que no es la persecución penal lo que garantiza la práctica médica. Lo que garantiza las prácticas médicas, todas las prácticas de salud, es el sistema sanitario, las políticas de salud, que se regulan mucho o poco según de qué estemos hablando, pero sobre todo que se generan y se organizan, como indicó la Corte en el caso FAL, desde un enfoque de derechos. Lo que la Corte hizo en el caso FAL fue reconocer que la no punibilidad del aborto implica un espacio de libertad y de respeto a la autonomía personal, y por eso exhortó a la necesidad de que se establezca una política sanitaria con un enfoque de derechos. Las prácticas de salud se organizan en el sistema sanitario de la forma en que se organizan todas las prácticas sanitarias, y eso es importante hacerlo en reconocimiento, con todo lo que implica reconocer la complejidad de la práctica de la medicina, que tiene que basarse en el reconocimiento de la necesidad de una relación médico, médica, paciente, basada en la confianza, en el respeto de la autonomía, reconociendo que ha habido una evolución fundamental de la forma en que se ejerce la medicina, de la manera en que se construye esa intimidad y profundidad de la relación médico-paciente, en la transformación que hubo del ejercicio tradicional de la medicina basada en el paternalismo, en la que decidía todo el médico, la médica, y el tránsito hacia el reconocimiento de la autonomía de la paciente, que hoy tiene la opción de elegir tratamientos y conductas que existen en cada caso particular y especialísimo. Eso, sin duda, no se regula en el Código Penal. Por eso lo que el Código Penal propone en este proyecto no es regular el acceso a la práctica, sino castigar la obstrucción activa de esa práctica. Muchas gracias. Perdón, y lo único que quería decir es también me hizo recordar la reflexión de uno de los expositores, un libro maravilloso que recomiendo, El dominio de la vida, Life's Dominion, de Ronald Dworkin, donde argumenta a favor del reconocimiento del derecho individual y personal al aborto. Gracias. Bueno, muchas gracias.